El Festival Cantares, que tiene como base la música de trova, llegará a la Universidad Nacional Autónoma de México, en las denominadas Islas, espacio ubicado entre las facultades de la máxima casa de estudios y que hace 50 años fueron sede del concierto público con el cantautor Joan Manuel Serrat. El festival se realizará los días 27 y 28 de julio con diversas sedes: 10 estaciones del metro, el Museo de la Ciudad de México, el Teatro Ángela Peralta y el Jardín Hidalgo. Curiosamente, este año se cumple 50 años de aquel histórico concierto en donde muchos de nosotros conocimos a Serrat en la Facultad de Química, en donde escuchamos por vez primera a Antonio Machado, a ese poeta del exilio, interpretando sus poemas. Participarán 50 artistas, destacando a Edgar Oceransky, Manuel García, Pancho Madrigal, Óscar Chávez, Fernando Delgadillo, entre otros. Los de mi generación. Es algo muy emotivo porque después de 1968 las islas de Ciudad Universitaria estuvieron cerradas para distintas actividades culturales y se recuperaron en el 86-87 con un concierto del entonces Consejo Estudiantil Universitario, y de ahí se desarrollaron otras actividades culturales. El sábado 27 de julio será el gran concierto en las Islas de la UNAM, encabezado por el trovador Óscar Chávez. Siempre será un privilegio cantar en los espacios de la Universidad de la UNAM, porque ahí empecé. Entre otras cosas, ahí empecé a cantar. Todos los conciertos son gratuitos y se estima la asistencia de 100,000 personas. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.